Arranquemos con algo que todos sentimos, pero pocas veces logramos ordenar en palabras. En Uruguay, laburamos, pagamos impuestos, hacemos malavales para llegar a fin de mes y sin embargo, cada vez que miramos cómo se usa la plata pública, queda esa sensación incómoda de que algo no está bien. Como cuando en un asado entre amigos alguien se encarga de comprar todo, pero después nadie controla la cuenta y terminamos pagando de más por cosas que ni comimos. Bueno, con el Estado pasa algo parecido, pero a una escala muchísimo más grande. El problema no es que el Estado gaste, el problema es en qué y cómo gasta, porque hay gastos necesarios, imprescindibles, que sostienen la vida de todos: educación, salud, seguridad, infraestructura. Pero también hay gastos innecesarios, ineficientes o directamente mal administrados que terminan siendo una carga para el ciudadano de a pie, para ese don Juan o doña María que se levanta temprano a laburar y siente que cada peso cuenta. Uno de los ejemplos más claros y comprobados en Uruguay es el crecimiento sostenido del gasto en estructuras administrativas que no siempre se traducen en mejores servicios. Informes del Tribunal de Cuentas han señalado reiteradamente observaciones en contrataciones, compras y procedimientos que no cumplen con criterios de eficiencia o transparencia. No estamos hablando de delitos necesariamente, sino de algo igual de grave: gastar mal. Oficinas que se superponen, cargos que se duplican, funciones que no están claras. Es como tener 5 personas organizando el mate, pero nadie calentando el agua. Otro punto crítico es el uso ineficiente de empresas públicas. Uruguay tiene empresas estatales fuertes que son patrimonio de todos, pero también han tenido episodios donde decisiones mal tomadas generaron pérdidas millonarias, inversiones mal planificadas, negocios que no prosperaron, gastos que no se justificaron en resultados concretos, y lo más preocupante no es solo el error, sino que muchas veces no hay consecuencias claras ni aprendizaje institucional. Como si en un cuadro de fútbol se erraran todos los pases, pero nadie revisara por qué. También hay que hablar de compras públicas sin control suficiente. El Estado compra desde medicamentos hasta maquinaria, pasando por servicios y tecnología, y ahí es donde muchas veces se pierde plata por falta de planificación, licitaciones mal diseñadas o adjudicaciones que no logran el mejor resultado posible. No siempre hay corrupción, pero sí muchas veces hay ineficiencia, y eso también le cuesta caro al país. Otro ejemplo concreto es el mantenimiento de infraestructuras que se arreglan una y otra vez sin soluciones de fondo. Calles que se rompen al poco tiempo, obras que se rehacen, recursos que se usan 2 o 3 veces para el mismo problema. Es como arreglar una gotera pintando el techo, en lugar de cambiar la chapa. El resultado: más gasto y el problema sigue. Y mientras todo eso pasa, hay áreas donde la inversión debería ser prioridad y no lo es en la medida necesaria. Educación, por ejemplo, no solo en presupuesto, sino en cómo se usa, porque no alcanza con gastar más, hay que gastar mejor. Formación docente, acompañamiento real en aula, infraestructura adecuada, tecnología bien integrada. Si el futuro del país son los gurises, no podemos seguir improvisando. La seguridad es otra prioridad evidente. No se trata solo de más recursos, sino de mejor gestión, mejor coordinación, inteligencia, prevención, porque la inseguridad no se resuelve con discursos, sino con método y continuidad. La salud también requiere un enfoque más eficiente. Uruguay tiene un sistema amplio, pero con desigualdades y problemas de gestión. Listas de espera, diferencias en calidad de atención, recursos que no siempre llegan donde más necesitan. Invertir bien en salud no es gastar más, es organizar mejor. Y hay algo más profundo todavía: la inversión en desarrollo productivo real. Apoyar a quienes generan trabajo, a quienes producen, a quienes innovan, no con subsidios eternos sin control, sino con políticas claras, medibles, que impulsen crecimiento genuino, porque sin trabajo no hay país que se sostenga. Ahora bien,
¿Cómo se cambia esto sin romper nada, sin violencia, sin discursos vacíos? Con reglas claras y responsabilidad institucional. La Constitución uruguaya establece principios fundamentales sobre el uso de los recursos públicos y el control del gasto. No es un problema de falta de normas, es un problema de cumplimiento. Los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cumplen un rol clave, pero muchas veces sus advertencias no tienen consecuencias prácticas. Y ahí está uno de los nudos del problema. Si advertir no cambia nada, entonces el sistema pierde fuerza. Es como un árbitro que cobra faltas, pero nunca saca tarjetas. Uruguay necesita avanzar hacia un sistema donde los errores graves en la gestión tengan consecuencias reales dentro del Estado de Derecho, respetando el debido proceso. Donde ignorar informes técnicos no sea gratis, donde la responsabilidad no sea difusa. También es clave mejorar la transparencia, que el ciudadano pueda entender fácilmente en qué se gasta su plata, que no sea un privilegio de expertos, porque cuando la gente entiende, puede exigir mejor. Y acá hay algo importante. Esto no se arregla señalando personas ni partidos. Se arregla cambiando prácticas, mejorando sistemas, fortaleciendo controles. Porque los problemas del país no se resuelven con consignas, se resuelven con responsabilidad. Si volvemos a la imagen del asado, la solución no es dejar de hacer asados, es organizarlos mejor, saber quién compra, cuánto se gasta, qué se necesita realmente y rendir cuentas claras al final. Uruguay tiene todo para hacerlo bien. Tiene instituciones, tiene historia, tiene gente que quiere laburar y salir adelante, pero necesita ordenar sus prioridades, dejar de gastar en lo que no suma y empezar a invertir en lo que construye. Porque cada peso mal gastado no es abstracto, es una escuela que no mejora, una calle que no se arregla bien, una oportunidad que se pierde. Es el esfuerzo de miles de uruguayos que merece respeto. Y al final del día la pregunta no es técnica, es ética. ¿Estamos usando bien lo que es de todos? Si queremos un país más justo, más seguro, más próspero, el camino no es mágico, es claro. Gastar mejor, controlar en serio y priorizar lo que importa. Porque un país mejora cuando su gente entiende cómo funciona y decide no mirar más para el costado. Gracias por estar del otro lado, por bancar este espacio y por animarte a pensar el Uruguay que podemos construir entre todos.